Bueno, sin interrupciones vamos a comenzar aquí. Les cuento que en general cuando yo planeo un seminario como estos, elijo algún indicador o tema específico y trato de enfocarme en ese tema específico para explicárselos, ¿no? Entonces busco material, lo armo, lo configuro. Hoy la idea es hacer algo distinto a eso. La idea es hacer, como vi que ahí por ahí tecleaba Digoro, que me mandó un mail y le comenté, y en base a eso, precisamente a las muchas consultas que recibo al respecto, es hacer un panorama general de por qué y cómo uno opera, ¿no? Tanto en el intradía como en el largo plazo o lo que fuera, ¿verdad? La verdad es que eh, el trading va variando, el mercado va variando de condiciones, y uno tiene que ir adaptándose a las mismas, ¿verdad? Pero en general los pasos a seguir para una operatoria existen, tienen un orden y un porqué, ¿no? O por lo menos para mí. Y ese es mi plan, mi estrategia, y es lo que hoy me gustaría compartir con ustedes. Vamos a tratar de hacerlo lentamente y vamos a ver si nos da el tiempo. No tengo problemas en que vayan haciendo preguntas, así que, bueno, vamos a ver si empezamos un poquito con el tema. En realidad, yo no suelo mostrar lo que son mis gráficos, ¿sí? Acá estamos viendo euro y libra, franco y yen en 4 horas. No suelo mostrar mis gráficos no por una cuestión de que no quiera compartir los métodos de trading, sino porque siempre les recomiendo no usar más de 2 o 3 indicadores. Y la verdad es que ustedes fácilmente pueden ver que hay más de 2 o 3 indicadores por pantalla. Pero en realidad, todos esos indicadores tienen un porqué y yo los utilizo en distintos time frames, ¿ok? En distintos periodos de tiempo, no los utilizo en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Yo puedo distinguir, prefiero tener todo junto y decir, bueno, cuando miro 4 horas miro una cosa y cuando miro 30 minutos miro otra. Es mi forma. Alguien podría duplicar gráficos, tener 2 gráficos de euro y decir, bueno, uno uso para uno 30 minutos, uno para 4 horas. La verdad es que yo me acostumbro a hacerlo así. ¿Sí? Entonces, empecemos con un gráfico de 4 horas. Tomo el euro por tomarlo como ejemplo. Si se fijan, el seteo de la libra es muy similar que al del euro. A ver, perdí el gráfico. Acá estamos. Tenemos 4 medias móviles, que les voy a explicar cada una por qué es, y en general a este par, cuando está en tendencia, suelo usar el indicador de momentum, ¿sí? Seteado al close, ¿sí? Al cierre de velas, y el indicador RSI. Espero que, otra vez, disculpen, vuelvo a cerrar y no a minimizar. Fíjense que la libra también tiene las 4 medias móviles, y el indicador de momentum y RSI. Sé que quizás así en el tamaño se pierde un poco, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Obviamente esta no es la hora para hacer este tipo de trabajo que vamos a hacer ahora, y vamos a ir explicando, uno por uno los indicadores, pero lo que yo suelo hacer es cuando comienzo mi día de trading, alrededor de lo que serían las 4 o 5 horas de Nueva York, o sea, cuando inicia la sesión americana, es analizar el gráfico de 4 horas de cada par. En este caso, vamos a aproximarnos un poco, ¿sí? Que se ve muy chiquito. Busco lo que serían los soportes y las resistencias para el par en el día de hoy. Si se fijan ustedes, en la zona de 1.2580, 1.2590, tenemos 1, 2, 3 máximos de velas previos, más un mínimo de vela previo aquí, ¿sí? Por lo que para mí mi última resistencia para el día de hoy, cuando estaba en 24 y pico, era una clara 2580, 2590, esta zona de máximos, ¿sí? Se convierte en una zona de resistencia. Que quede claro algo importante, yo siempre digo zonas, ¿sí? Si estamos diciendo que es 2590, bueno, acá tenemos una vela que llegó hasta 2580, ¿sí? Tenemos un máximo en 0,4, uno en 84, más o menos es una zona, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta eso, ¿sí? No estamos hablando de un valor puntual y específico. Es muy difícil determinar y decir, bueno, va a llegar justo a 26,29 y ahí va a rebotar y volver. No suelo hacer ese tipo de análisis. Yo busco zonas, ¿sí? Empecemos
calculando que estamos en 24.92, ¿sí? Para el euro, en particular, ¿sí? En este caso, tenemos una primera zona, fíjense acá, en la zona de 25.30, 25.20, con un mínimo, otro mínimo, ¿sí? En realidad este ejercicio que estamos haciendo ahora de revisar hacia atrás los primeros soportes o resistencias para cada par, ¿sí? En este caso hubiera sido 25.30 el primero y la zona de 25.80-90 el segundo, ¿sí? Me siguen, ¿no? Lo mismo hacemos para abajo con los soportes. No quiero ser muy repetitiva, quiero ir despacio y quiero apurarme para que ver todo. Ustedes vayan diciéndome cómo vamos yendo, ¿ok? Bueno, les decía, para determinar estos niveles de soporte y resistencia no hay que mirar nada más que una pantalla hacia atrás. Lo coherente sería mirar el gráfico, no solamente una, sino una, dos pantallas hacia atrás, ¿sí? Han visto el ejercicio que hice de retroceder. El caso es que históricamente en la zona de 1.24 el par no está desde hace cuánto, más de un año, ¿sí? 2 años y medio, que no está en esta zona. Entonces lo coherente sería retroceder el gráfico de 4 horas, como lo estoy retrocediendo yo, hasta volver a 2 años y medio atrás, ¿sí? Y buscar, cuando el precio estuvo en esta zona, fíjense aquí, ¿sí? ¿Qué soportes y resistencias tenemos? Nuevamente aquí, fíjense, tenemos un mínimo de vela en la zona de 1.25, 25, o sea que mi zona de 24.80, perdonen, sí, ahora les leo un poquito el chart, a ver qué es lo que no están viendo. Permítanme que termine con esta idea. Les decía que revisando hacia atrás vamos a ver que también la zona de 1.20, como les decía, 24.80, 25 está generando, fíjense, mínimos y máximos de vela, por lo que así determinamos los soportes y resistencias que vamos a considerar en el día. Acá me están diciendo que no se ve el RSI. Bueno, vamos a agrandar los gráficos. Por ahora, la idea es mostrarles cómo determinamos soportes y resistencias a partir del precio actual, teniendo en cuenta que obviamente a esta hora ya no es hora para hacer esto, porque a partir de aquí sabemos que estamos al fines de la solución europea, si no me equivoco. El cambio de hora me tiene un poco mareada, pero ya no tenemos sesión europea, estamos a fines de la americana, por ende, no es el mismo el volumen que se mueven las divisas, y los soportes o resistencias que fijemos ahora no van a tener la misma validez porque va a ser difícil que los alcance. Pero la idea es que entendamos que analizando para el intradía tenemos que partir del gráfico de 4 horas y mirar lo que yo les digo, ¿ok? Hasta aquí se entiende cómo determinamos el primer paso, que sería determinar los soportes y resistencias del día. Ahí agrandé un poquito el RSI y el momentum, a ver si se ven un poquito mejor. ¿Estamos bien? Bien, ¿se ve bien ahora? Perfecto, espero que no estén viendo la pantalla. Otro elemento que les suelo prestar mucha atención en el gráfico de 4 horas, y que ahora están un poco alejados del precio, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser muy importantes, son esta media móvil rosa, que deben ver acá arriba del todo, es una EMA, una media móvil exponencial de 200 periodos, y esta más marroncita, que quizás se pueda mezclar un poco con esta amarilla, pero bueno, espero que lo vean bien el color, esta marroncita, que también es una media móvil exponencial, pero de 60 periodos. Tanto la de 200 como la de 60, las miro nada más que en gráficos de 4 horas. ¿Me siguen? ¿Sí? La idea es que, vamos a ver si podemos mirar un poco hacia atrás, tanto en el euro como en la libra, más que nada, actúan como soporte o resistencia natural. Fíjense aquí que la vela de 4 horas le costó pasarla, pero una vez que confirmó la rotura de la misma, el par se mantuvo por encima, y todas las veces que fue rebotando en esa EMA que actúa, en general decimos que son soportes o resistencias dinámicos, ¿sí? Que van variando a través del tiempo, ¿sí? Tanto la EMA rosa de 200 como la marrón de 60 periodos, ¿sí? Solamente en gráfico de 4 horas. También es importante tener en cuenta que el cruce de estas EMAs, fíjense de cuándo viene el cruce, que la de 60 cortó la de 200 en la zona 1.57, no como señal de operación, ¿sí? Pero dan un aviso, este cruce de 200 y 60 nos avisa cuál es la tendencia. Nos da una previa, digamos, de la tendencia que está a punto de desarrollarse. En este caso, cuando la de 60 cortó la de 200 hacia abajo, de una u otra manera nos estuvo avisando que se venía un rally bajista del par, ¿sí? De todas maneras,
de ninguna manera se pudo prever que de 1.57 iba a llegar a 1.24, ¿no? Con la velocidad en que llegó. Pero sin embargo es un buen anticipador de un probable cambio de tendencia importante, ¿sí? Cuando las medias móviles se ponen así planas, no es lo más feliz, ustedes lo saben, las medias móviles siguen la tendencia y por ende a ver si achicamos un poco el gráfico, mientras se mantengan bajistas y el precio por debajo de las mismas, asumimos que el par mantiene una tendencia tanto en el mediano como en el largo plazo bajista, ¿sí? Bien, eso es lo que miro primordialmente en gráfico de 4 horas. Les estoy dando con el ejemplo con el euro, en la libra es más o menos lo mismo, ¿está bien? Me siguen, ¿verdad? Y también miro dónde están los indicadores técnicos, ¿sí? Me gusta cuando el mercado está en tendencia y se mueve muchísimo, como se está moviendo estos días y hace rallies tan largos, agregar el RSI, a ver, porque nos muestra los niveles de sobrecompra o sobreventa por debajo de 30 y de 70, ¿verdad? Entonces, cuando veo los niveles a los que ha llegado en estos días, ¿sí? Me da una indicación de cómo puede reaccionar el par. De todas maneras, fíjense que la tendencia es tan fuerte que no ha logrado repuntar luego de estas caídas, ¿sí? No ha dado un número importante de pips de corrección todavía, y la verdad es que más allá de que se puso horizontal y por ende pierde validez, ¿no? Este indicador cuando se pone así tan horizontal y no da señal, es importante ir siguiéndolo porque si miramos el gráfico semanal, por ejemplo, vamos a ver el RSI en niveles de 20, ¿sí? El gráfico diario también está en niveles bajísimos, 19. Por ende, a más largo plazo es probable ver una corrección alcista del par que todavía, en gráfico diario, está muy lejos de estar confirmada o en 4 horas, ¿sí? Pero bueno, es para tener un panorama general, ¿sí? La tendencia a largo es baja, los soportes y las resistencias son tales o cuales, y el indicador me está diciendo que el par está sobrecomprado, sobrevendido, y está repuntando, cambiando de tendencia o no, ¿sí? Así es como sigo el gráfico de dólares. Voy a mirar un poquito, a ver si hasta ahora está todo bien, me siguen, me entienden, no tienen ninguna duda hasta aquí. Fíjense que con la libra más o menos tenemos los mismos indicadores, ¿sí? La de 20, perdón, me olvidé de agregar que la línea roja es una media móvil simple de 20 periodos que suele combinar muy bien con el indicador de momentum para dar señales en 4 horas y en gráficos más chicos, en el sistema que se conoce como Elder. Creo que ya lo hemos hablado un par de veces, si no después lo charlamos un poquito. Pero bueno, y la media móvil amarilla por ahora dejémosla de lado, ya la vamos a ir viendo. Pero fíjense que en la libra mantengo más o menos los mismos indicadores, en el franco suizo también, y la única variación respecto a lo que hemos estado viendo es que en el yen japonés no uso la media móvil amarilla y le agrego un CCI de 17 periodos. No sé si se ve clarito, pero bueno, este indicador con niveles de, no los clásicos que suele llevar el indicador, que son menos 100 y más 100, sino de 100 y menos 100, de 160 y menos 160, perdón, ¿sí? Varían en este caso, ¿sí? Estos son los 4 pares más tareados del mercado y son realmente los que yo más sigo. Si estoy siguiendo y tengo los gráficos del dólar australiano y el dólar canadiense aquí, es más que nada porque son anticipadores de tendencia. En general podemos decir que estos gráficos, o que estas divisas, perdón, son las primeras en reaccionar ante movimientos importantes. Por ejemplo, a ver, miremos el euro en 15 minutos, van a ver que la pequeña tendencia alcista que vemos en el AUD también se reflejó en el euro en el mismo momento. No suben de la misma manera, no suben en la misma proporción. Pero lo que puedo decirles es que tanto el dólar australiano como el canadiense son los primeros en realizar el movimiento generalmente, ¿verdad? No sé si me explico claramente. Entonces, como suelen subir o bajar antes que las demás, están aquí más que nada como un termómetro del mercado, ¿sí? No como porque yo los analice particularmente. Salvo que alguna consulta al respecto, no suelen ser pares que tradee o que yo siga demasiado. Pero bueno, estos 4 son los pares que yo particularmente sigo, y así como con el euro y de los indicadores en 4 horas, repito el ejercicio con la libra, con el franco y con el yen japonés, con la variación de los indicadores.
Ventis, creo que ya aclaré, la roja es una media móvil simple de 20 periodos, y la amarilla tiene una razón particular de ser, que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? También podemos agregar en estos gráficos de 4 horas, y cuando nos parezca conveniente, como en el caso del Shenoi, fíjense, cuando vemos movimientos importantes, ¿sí? Los retrocesos de Fibonacci. Espérenme que les cambio el color. Yo no quiero llenar las gráficas de demasiadas cosas para que no se me maree, pero es lo que suelo hacer yo, ¿sí? Fíjense que en 4 horas está prácticamente dando señal de momentum, probablemente la confirme con la próxima vela, pero bueno, cuando hay estos rallies importantes, fíjense que el pico coincide con un pico de momentum, con una V perfecta del CCI, lo que me da señal o me anticipa un cambio de tendencia cuando corta la línea inferior, ¿sí? Suelo agregar los Fibonacci cuando hay rallies claros, en 4 horas, ¿sí? Para determinar posibles niveles de soporte o resistencia. No sé si lo puse bien, sí. Pero fíjense que hoy, mismo ayer estábamos comentando que después del quiebre de una línea bajista que tenía aquí, que no la voy a agregar para que no se me mareen más, el objetivo era el 38% de este rally, y efectivamente llegó a la zona. A ver si lo estiramos el FIBO, ahí está, tomado en gráfico diario. Sí, desde este máximo en día a este mínimo en día, ¿sí? Vemos el rally tomado más claramente, y fíjense cuánto ha luchado con esta zona del 38 hoy, y bueno, pareciera que ahora está confirmando la ruptura y una apertura, la próxima apertura de 4 velas por encima de esto, sin duda va a arrimar al par a la zona de 98, en el mediano plazo, no hoy, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, cuando hay rallies francos y claros, podemos agregar un Fibonacci. En el caso, fíjense hoy, tanto de la libra como del euro, estaban muy lateralizados, ¿sí? Y realmente no me pareció hoy un día apropiado para agregarles ningún nivel de Fibonacci, ¿sí? Solamente es un ejemplo, o sea, tengamos siempre en cuenta que las condiciones del mercado varían, y que así como varían las condiciones, también fluctúa el precio, y que no podemos disponer de una sola herramienta para operar en el mercado, ¿sí? Tenemos muchísimas para usar, el tema a veces es saber cómo usar qué y cuándo usarlo, ¿sí? Yo les muestro lo que hago en general, ¿sí? Después puedo ir agregando o quitando cosas, de acuerdo a las condiciones del mercado. Pero esto es un paneo así general de lo que está ocurriendo en el mercado, ¿verdad? De cómo se trabaja. Una vez fijados los soportes y resistencias, volvemos al gráfico del euro, ¿sí? A través del sistema tanto de mirar si son medias móviles, las EMAs de 60 y de 200, o si son soportes y resistencias donde el precio ha rebotado varias veces, como les he mostrado en 4 horas, empiezo a buscar lo que podrían ser los puntos de entrada, siempre teniendo en cuenta que sigo la tendencia que me marca el gráfico de 4 horas. En este caso, como la tendencia no está clara en 4 horas, vamos a agarrar vamos a hablar de una cosita aquí primero, después volvemos al yen, que está más en tendencia. ¿Sí? Lo que les quiero decir es, cuando no está en tendencia, quizás en vez del RSI convendría utilizar un indicador de estocástico, ¿sí? El estocástico es bastante más útil en mercados lateralizados que cuando están en tendencia, ¿no? El estocástico con un mercado en tendencia da muchas señales falsas, y es preferible utilizar un estocástico cuando el mercado está así como ahora, en un ranguito. Fíjense que está entre 23.30 y 25.90, es un rango de menos de 300 puntos, 200 y pico, y se ha quedado ahí, y por ahora no se decide a quebrarlo de ningún lado. Pero de todas maneras, lo que les quería comentar, no me quiero perder de la idea, es que realizado todo este análisis en gráfico de 4 horas, bajamos a gráficos más pequeños, en este caso 30 minutos, ¿sí? Y en 30 minutos tiene su razón de ser esta media móvil amarilla que ven aquí, que para que lo vean clarito, les voy a mostrar las propiedades, ¿sí? Es una media móvil de 200 periodos, ¿sí? Aplica con el método lineal, ¿sí? No es ni simple, ni exponencial, ni suavizada, es lineal.
¿sí? ¿Por qué tengo esta media? Bueno, esta media solamente la mido en gráficos de 30 minutos. Fíjense que así como la de 200 o la de 60 suelen actuar como resistencias o soportes dinámicos naturales en gráficos de 4 horas, esta amarilla suele hacerlo en gráficos de 30 minutos. Si me permiten, vamos a achicar un poco el gráfico y a retroceder, y fíjense cómo es una zona de resistencia, también de objetivo para rallies alcistas. Fíjense que no es forma congestión alrededor de esa zona. Fíjense todas las veces que desde que comenzó el rally bajista ha rebotado en esa zona a la baja, ¿sí? Es una herramienta más que nada para el, ¿cómo se dice? Para el trading a corto plazo, ¿sí? Fíjense que mientras se mantiene, porque una vez que la quiebra y se mantiene por encima, la busca, se mantiene por encima, rebota, hasta que la quiebra, obviamente, porque a ver si nos ponemos de acuerdo, no hay un soporte o una resistencia, sea dinámico o fijo, que sea invulnerable, ¿verdad? Si no, el mercado se mantendría todo el tiempo en un rango de 40, 50, 100 puntos entre ese soporte y resistencia invulnerable, y nunca tendríamos el dinamismo y la volatilidad que tenemos, ¿verdad? La idea es que sabemos que tenemos herramientas y que determinar soportes y resistencias es fundamental, pero que tarde o temprano los mismos van a ser quebrados en uno u otro sentido, ¿verdad? A lo que voy yo con esta media móvil de 30, desde que uso en 30 minutos, perdón, es de 200 periodos, es que me sirve para la operatoria en 30 minutos como un soporte o resistencia dinámico más. Vale aclarar, como en este caso, en todo este periodo, que cuando las medias móviles están planas, recordemos, no son tan efectivas. Y sin embargo, fíjense que le cuesta confirmar por encima de la misma o por debajo de la misma siempre. Si retrocediéramos más en el tiempo, antes del quiebre de la zona de 1.55, van a ver que el precio se mantuvo siempre por encima y siempre que la encontró rebotó en la misma, ¿sí? Ese es el sentido de esa última media móvil, que si se fijan no la utilizo con el yen porque el yen no la respeta en lo más mínimo. O sea, eso es otra cosa importante que también vale la pena remarcar. Los indicadores que son buenos para un par no son buenos para el otro. Sí, es importante encontrar el indicador apropiado para el par apropiado, ¿verdad? Ahí bajé los gráficos, los puse a todos en 30 minutos para que estén parejitos, ¿sí? Y recordemos que el concepto de soporte y resistencia, vale la pena que lo aclaremos, nos dice que cuanto más veces un precio rebota en un soporte o en una resistencia, más duro se vuelve ese soporte o resistencia, y que finalmente al quiebre de ese soporte y resistencia, más importante será el rally o mayor volatilidad provocará en el par en cuestión luego de quebrarlo, ¿verdad? O sea, considerando nuevamente el euro en 4 horas, si hablamos de esta zona de 25.90, 25.80, decimos que probablemente vuelva a intentar corregir al alza, quebrarla, y de quebrarla el impulso alcista va a ser mucho más importante que, no sé, si quebrara el máximo de esta única vela que tenemos aquí en 25.15, ¿sí? La vela actual, de 4 horas me refiero. Hasta aquí todo bien. Les doy un minuto para que hagan preguntas. Gregolui, ¿qué pasa con el MACD, el ATR, el ADX para mediano o más largo plazo? Mírame, yo no digo que no sean indicadores útiles. Hay un montón de indicadores y todos son útiles, ¿sí? El tema es, yo les estoy mostrando los que miro yo, los que me gustan a mí, los que me acostumbran a mí. Cada uno de nosotros se acostumbra a un indicador, o por costumbre. Por ejemplo, el MACD te podría decir que a mí, particularmente, personalmente, no me gusta porque atrasa mucho, ¿sí? Y el ADX sí me gusta, para combinarlo con momentum, en algunas circunstancias de mercado también es un indicador de tendencia, y como el ADX es también de tendencia como el momentum, estaría duplicando el tipo de información que me dan. Fíjate que hay indicadores de tendencia, indicadores de volumen, indicadores de sobreventa o sobrecompra, indicadores para mercados lateralizados. Yo considero que deberíamos elegir dos que se complementen, no dos indicadores de tendencia, ¿verdad? O sea, no pondría un momentum y un ADX en un mismo gráfico. Pondría dos que me indiquen dos cosas distintas para que se complementen, ¿ok? Y a partir de eso, bueno, tenemos señales de dos indicadores distintos que si están alineados nos favorecen.
También les quería decir algo más. Y Jesús, sí, en las actuales condiciones de mercado yo les muestro dónde determino mis soportes y mis resistencias y cómo, ¿sí? Pero obviamente la operatoria no la desarrollo en 4 horas, sino en gráficos de 30 o 15 minutos. Realmente nunca uso gráficos de 5, ni en tiempos de tan alta volatilidad como ahora. Rabe pregunta, ¿cómo determinar en cuántos periodos pongo las medias móviles de 200 a 60? Bueno, como te expliqué, es una cuestión no sé si lo expliqué, pero ya que estamos vale la pena aclararlo. Es una cuestión de observar, ¿no? Yo creo que todo en el mercado es una cuestión de observar, ¿sí? Las hemos testeado durante muchos años y funcionan bien como soporte y resistencia, y esas medias móviles exponenciales de 200 y 60, tanto en gráficos de 4 horas, perdón, a mí me resultan un interesante soporte y resistencia dinámica. Yo siempre digo lo mismo, los indicadores están ahí para que los usemos. Podemos adaptarlos, modificar las condiciones de los indicadores, pueden usar una EMA de una media móvil simple de 21 periodos en vez de 20, o sea, lo más grandioso que tiene el Forex es que podemos adaptar los indicadores a las condiciones del mercado que más nos gusten. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes que podemos hacer partiendo de lo que es el backtesting, ¿no? Yo sé que nadie es muy amigo de hacer backtesting. Yo me pasé meses haciendo backtesting de cada y uno de los sistemas, decir, bueno, las últimas 200, 400 o 500 veces que el momentum cruzó su línea media de 100, el euro hizo tal cosa en gráfico de 4 horas. Las últimas 200 o 500 veces que lo hizo en 30 minutos, me dio tantos puntos de ganancias, tantas operaciones positivas, tantas negativas, la máxima pérdida fue tanto. El backtesting sirve para eso, para buscar qué indicador se adapta más a nuestro carácter y a nuestra modalidad de operatoria, pero que las resistencias y los soportes y las líneas de tendencia están ahí y son todas más o menos lo mismo, eso no cabe duda. Pero en cuanto a los indicadores, las variaciones, Gregoli pregunta, ¿el yen no la respeta? No, simplemente porque no la respeta, es lo que yo les decía de lo que es el backtesting, ¿no? Algunas herramientas son buenas para un par y no son tan buenas para otro. Cada uno de nosotros debería encontrar las herramientas que más le convenzan a uno en su tipo de operatoria, y que consideremos más útiles para determinados pares. Edgardo, el análisis fundamental, qué buena pregunta. El análisis fundamental, yo siempre digo lo mismo, mira, no sé cuántas veces hablé de esto más en español, yo doy muchas conferencias también en inglés, y quizás no sé, mis disculpas si me repito mucho con lo que suelo decir, pero decimos que los informes fundamentales en general son ruido en el mercado, quiere decir que interfieren momentáneo o temporalmente en la tendencia, pero es difícil que la cambien, ¿sí? Mirá hoy lo que ha pasado con los informes macroeconómicos de Estados Unidos, ¿sí? Salieron malísimos. Cuando el euro estaba con una fuerte tendencia alcista, o la libra, ¿sí? Cuando todo el mundo decía el dólar se hunde, la crisis en Estados Unidos, y el sentimiento del mercado en general era dólar negativo, ¿sí? Si salían este tipo de números como los que salieron hoy en Estados Unidos, veíamos al euro saltar 200 puntos para arriba en 30 segundos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la tendencia del euro y de la libra eran alcistas en ese momento. Hoy en día, esos números espantosos que salieron en Estados Unidos, con una tendencia claramente bajista en el euro y la libra contra el dólar, interrumpieron la tendencia, ¿cuánto? ¿2 velas de 15 minutos? Ni eso. ¿Entendés? El mercado lo toma, dice, uy, salieron malas noticias en Estados Unidos, se cae la bolsa, compremos dólares que están baratos o que son moneda refugio, porque tienen los famosos bonos del Tesario, y sigue la tendencia bajista tanto en el euro como en la libra. Fíjate que han llegado a lo que era la zona de resistencia. Fíjense que la libra tenía una zona muy importante en 57.50, si la miramos en 4 horas también, 57.50, 60, fíjense, tiene un mínimo, dos máximos, otro máximo, lo pasó apenas por 4 o 5 puntos y se volvió, ¿sí? La zona de resistencia. Eso es algo que la libra tiene y el euro no. Si el euro se queda corto de alcanzar un soporte, una resistencia por 4, 5, 10 pips, la libra en cambio
suele hacer lo contrario, pasarlo por 4, 5, 10, 15 pips y aún así puede volverse. Por eso siempre les hablo de zonas. Pero en realidad, el tema de los fundamentales, hay muy pocos fundamentales que realmente puedan afectar al mercado, y yo diría que particularmente un corte de tasas muy importante y específico en un solo país, no ese corte coordinado como el que vimos hace poco, de más de 2 semanas, así sorpresivo, que en definitiva no varió la situación general del mercado, porque fue un corte coordinado, todos bajaron lo mismo, y no hubo una variación importante en lo que es en definitiva la tasa de interés, ¿no? Pero salvo informes así muy importantes, no, no veo que un fundamental pueda cambiar la tendencia del mercado. Pero sin embargo, sí, claro, hay muchas cosas del análisis fundamental que debemos tener en cuenta. Duque, te puedo recomendar un par de libros, no es lo que vamos a hablar en la sección, después les dejo como de costumbre mis mails, me escriben o hablamos por Messenger cuando gusten, y te paso nombres de los libros que te pueda recomendar, ¿te parece? Los pares, digo oro, los pares, tanto el dólar australiano como el canadiense, no solo predicen al euro y a la libra. Fíjate que, por ejemplo, el dólar canadiense, ¿sí? Fíjense que los tengo separados por pares que tienen al dólar como nominador o denominador. Si en los 3 pares de arriba tenemos al euro, la libra y el dólar australiano, perdón, contra el dólar. Por ende, si el dólar se aprecia, deberían bajar los 3, ¿sí? Y en el caso de abajo, tenemos al dólar contra el franco, dólar contra el yen y dólar contra el canadiense. Es decir, que en el caso de una apreciación del dólar, los 3 pares deberían subir. Y si comparan, el CAD me adelantaría esto, los de abajo, y el AUD me adelantaría los de arriba. ¿Sí? Es un panorama general. Recordemos también, ya que enganchado con la pregunta de fundamentales, que el dólar australiano se mueve mucho en relación al oro, ¿sí? Entonces cada tanto le doy una pispeadita al gráfico del oro, no porque yo siga el dólar australiano, pero fíjense cómo ha caído el oro, apoyando así de alguna manera, desde otra perspectiva, la fortaleza del dólar, ¿sí? Fíjense que hoy el oro ha repuntado un poquito y las divisas también han repuntado un poquito, pero bueno, no es algo que yo siga primordialmente, ¿sí? Pero como tanto el australiano con el oro como el canadiense con el petróleo están fuertemente ligados a esas commodities, esas divisas, los movimientos de esas commodities los vemos primeramente en estos 2 pares y eso en general puede afectar al resto, ¿sí? Entonces por eso están ahí. Bien. ¿Cuántas preguntas? Bueno, no tengo problemas, las vamos a ir contestando. Abel, ¿por qué en mi opinión es mejor usar EMAs exponenciales en vez de solo medias móviles a simple? Bueno, depende de las circunstancias, eso lo he explicado. Las exponenciales suavizan un poco la diferencia, y en este caso prefiero usarlas como resistencia y soporte dinámicas. Todo esto es, como venía diciendo, parte del backtesting, ¿sí? ¿Sí? O sea, uno tiene la herramienta, usémosla, me es más útil, exponencial o simple. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Por qué? ¿Cómo reacciona el mercado a las divisas una vez que llega cada una de ellas? ¿Sí? Enrique, el par está cumpliendo el recorrido del triángulo que formó ayer y se cumpliría en la zona 1.98, después de esas zonas, claro, exactamente. Si miramos al par en cuestión, yo al menos el triángulo lo vi en 4 horas, era más o menos por aquí. Lo estoy dibujando rauda y rápidamente. Es el triángulo que había formado ayer. La línea de tendencia alcista, fíjense que la respeto 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Está un poquito apurado. Fíjense que precisamente el 98, que es la zona de objetivo que vos decís, me coincide con el 61%, el 61.8% de la caída, ¿sí? Más o menos, de la caída de estos últimos 4 días, que se movió tan abruptamente, lo que es un objetivo más que probable en estos momentos en que el yen está tan violentamente alcista, ¿sí? No parece mentira, pero está llegando, y es un probable objetivo. De todas maneras, no es ahora momento para entrar bull en el par. Fíjense que está recorrida una cantidad de puntos bastante importante en esta vela,
se enfrenta al 50% del FIBO, a una primera zona en 96.80 de congestión, pero yo creo que con una próxima apertura de vela por encima de esta zona, sin lugar a dudas, el par continuaría con esta tendencia alcista que nos viene mostrando, ¿no? Seguimos con las preguntas. Jesús, los sistemas automáticos. Los sistemas automáticos. Eso es un tema para que desarrollemos en 2 horas y media de conferencia y nos vamos a quedar cortos. Los sistemas automáticos son pura matemática y a veces creo que el lado humano de esto, de analizar y mirar, se pierde con los sistemas automáticos y realmente yo no los recomiendo, no me gustan. Pueden ser buenísimos, pero lo que el sistema automático no hace es hacer lo que yo te estoy diciendo. Si el mercado está en tendencia, uso aplico un indicador. Si el mercado está lateralizado, puedo aplicar otro. El sistema automático no va a fijar objetivos como los fijo yo con un FIBO después de una caída. El sistema automático no sé hasta dónde puede calcular soportes y resistencia de la manera que lo calculamos. Fíjense que el yen en estos momentos, no sé si están viendo el gráfico, llegó al 50% y está rebotando, ¿sí? Estamos mirando a ver si lo vemos en gráficos más chiquitos, ¿sí? No sé, el sistema automático realmente no es tanto de mi devoción, como decimos aquí. Pero bueno, lo importante es que cualquier sistema que utilice sea sustentable a través del tiempo, ¿no? Este sistema automático que estás pensando o calculando en adquirir, debería ofrecerte al menos no sé, un resultado de los últimos 6 meses para poder decir que el sistema es válido, ¿sí? Yo no te recomendaría comprar algo sin que se te prueben que en los últimos 6 meses mínimamente funcionó coherentemente. Sí, Abel, es verdad lo que decís. En general podemos decir que los triángulos son figuras de continuación. Pero bueno, en este caso el triángulo fue roto al alza, bastante claramente, ¿sí? En gráficos de 4 horas se aprecia clarito la rotura. También es importante ver que lo rompió sobre las 3/4 partes del largo del triángulo, lo que nos da más fuerza. Y otra cosa es que también viene relacionada con esto, es que la fortaleza del yen, y desde el punto de vista fundamental, otra cosa que sí puede llegar a mover una divisa es, como se está hablando en Japón, de la intervención de los mercados, ¿no? Fíjense que en Japón está el gobierno diciendo que no acepta una fortaleza tan importante de la divisa, cosa que ya habíamos comentado y por eso está comenzando a caer el yen, por lo que lo vemos subir en gráficos, ¿sí? No les conviene, pierden las importaciones, es terrible para Japón tener un yen tan alto, ellos lo prefieren más en la zona, aunque ustedes no le crean, por encima de 105 o 110, más allá del caos financiero que estamos viendo ahora y que está interrumpiendo la política monetaria japonesa, y puede haber acciones al respecto. No sé qué está pasando ahora, por qué subió tanto de golpe, me imagino que la bolsa americana debe estar subiendo también en la misma proporción, pero de todas maneras, el yen, fíjense que es una moneda bastante independiente respecto al resto de las demás, porque mientras las demás caían, el yen también caía, se maneja por su lado. Y a pesar de que los triángulos sí son figuras de continuación, en este caso lo rompió al alza, por lo que la continuación bajista está bastante limitada en estos momentos, ¿sí? Yo creo que de llegar a la zona del 61, a la zona de 98, que es el objetivo, ya a estas alturas es un objetivo bastante claro, esta zona es la que va a definir la continuación de la tendencia bajista o el cambio hacia una tendencia alcista, ¿sí? Este punto, esta zona va a ser muy importante para el futuro del yen, digamos, a mediano plazo. Duque, vos me preguntás cuándo es difícil ubicar los 3 puntos mínimos para dibujar la tendencia, y cuando no encontrás eso es porque probablemente no haya una línea de tendencia. Es lo que les comentaba yo hoy más temprano. No encontré ni líneas de tendencia claras, ni Fibonacci claros en el euro yen hoy, en el euro y la libra hoy, perdón. Pero sí uno los encontró en el yen ayer cuando tocó este mínimo, 92.39, teníamos una línea de tendencia clara, ¿sí? O en esta que está aquí. En general, unimos los primeros 2 puntos y vemos cómo reacciona ante el tercero, ¿no? Pero si no hay
una línea de tendencia clara para unir, y bueno, puede decir que la tendencia no está clara para ver, ¿verdad? José Luis, no entendí. Que si comenta en base a qué indicadores se pueden ver en estos momentos en el dólar australiano. En realidad, yo les comentaba que el dólar australiano más que nada sigo las velas, no tanto los indicadores. Porque como no es una moneda que opere, no me fijo si tengo señales bull o señales short. Lo que miro más que nada es la formación de velas y la tendencia general por velas. No hay nada mejor que mirar un gráfico, como digo yo, vacío, ¿sí? Yo en general tengo estos, no sé si lo ven, un gráfico blanco, que es un gráfico prácticamente sin indicadores, le agrego algunos a veces para hacer posteos, ¿sí? Pero mirar los gráficos vacíos para ver la tendencia es lo mejor que hay, ¿sí? Aquí, en la libra en 4 horas, sin tanto indicador y tanta mancha y tanto FIBO y todo eso, estamos viendo una clara línea de tendencia alcista y que justamente ahora está probando de vuelta, ¿no? Fíjense, si nos acercamos un poco más, el gráfico, como digo yo, si pelado, nos ofrece mucha más información. En general, las líneas las dibujo en 4 horas y bajo el gráfico de 1 hora para ajustarlas para ver más clarito. Fíjense que se arrimó, en 4 horas está claro que se acercó y ahí quedó, abrió justo por encima de la línea y subió, ¿cuánto? 100 pips nos dio en las últimas 4 horas el rebote en esta línea, luego 1, 2, 3 toques, ¿sí? Es obvio que cuando tenemos una línea así, y abre la vela de 4 horas por encima de la misma con 3 toques previos, es una buena entrada bull y con un objetivo mínimo de 60 o 70 puntos para 4 horas en la libra es por puntos y con un stop, no sé, digamos 20 o pips por debajo de la línea de tendencia, ¿sí? Es solamente un ejemplo, pero eso es más o menos lo que hago con el dólar australiano y con el canadiense. Con el triángulo, ¿se puede medir objetivo cuando no cumple con la continuación triángulo de reversa? Qué buena pregunta, Bartok. Sí, en realidad todos los objetivos de las figuras, yo no los suelo medir por la figura ni por el... a ver, si este triángulo, como bien dijo Enrique, tiene un objetivo promedio de 400 puntos, yo realmente no entro al quiebre por esos 400 puntos. En este momento, bueno, aquí da la casualidad que coincide con un FIBO, que el yen está en una clara tendencia a continuación y demás. Pero yo suelo sugerir que nos fijemos un objetivo de un 80, un 90% de la medida de la figura, ¿sí? Porque no siempre llega exactamente al 100% de los pips que dice acá. Y fíjense que si estamos hablando de 400 puntos, en 4 velas nos está dando, ¿cuánto? 300, es más que un buen trade o una buena operatoria, ¿sí? No sé si quiero ganar esos últimos 100 puntos. No sé cuántos de ustedes conocen o han oído hablar de Alexander Elder, que es un muy famoso analista de origen americano, ¿sí? Que ha escrito muchísimos libros y ha desarrollado muchísimos métodos, y en su último libro, que está en inglés, lamentablemente, que es traducido al español, vendría a ser algo así como vengan a mi cuarto de operaciones, ¿no? Como una invitación a ver cómo opera este señor. En la introducción escribió algo que me pareció muy divertido, pero muy realista, y dice que ante las mismas capacidades de conocimientos y de trabajo, puesto a elegir entre un operador hombre o un operador mujer, él elegía un operador mujer porque se volvía menos ambiciosa, porque era menos ambiciosa, tenía menos pretensiones, y eso es lo que yo trato de hacer, ¿sí? Si el triángulo me está diciendo 400 puntos, la verdad es que con 300 más que me conforme estaría con ello, con esos puntos. Y lo que también dice Alexander Elder respecto a las mujeres es que tienen menos orgullo de perder, que ya están más acostumbradas a ser sopapeadas, como bien diría. Entonces, como tienen menos orgullo de asumir una pérdida, no se toman mal las pérdidas, no tan mal como los hombres, que lo sienten como una herida en su orgullo personal, y pueden continuar tradeando luego de cerrar una operación negativa. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Sigamos con las preguntas. ¿Qué uso como disparador? Bien, Ventis. Ah, sí, ahí veo que Batman nos está avisando que la bolsa está en 3,2, por eso el yen está tan contento al alza. Bien, ¿qué usamos como disparador? Bueno, ahí vamos a seguir con eso. Bajamos, luego
nuestro análisis de 4 horas, ¿sí? Bajamos a gráficos de 30 minutos. ¿Qué podemos usar como disparador? Hay muchas cosas que se pueden usar como trigger o punto de entrada al mercado. Uno es el quiebre y posterior confirmación de cualquiera de las zonas de soporte o resistencia que les comentaba. Yo hoy a la mañana vamos a buscarlo, si quieren, más claramente, pero cuando el euro estaba en la zona de 94,80 o un poquito más abajo, creo que cuando comencé mi día, yo determiné que mi primera resistencia era la zona de 25,20, 30, por ahí, ¿sí? Cuando yo veo que en gráficos de 30 o incluso 15 minutos el par quiebra esa resistencia y me confirma la alza, ¿sí? Yo suelo entrar al mercado, si no tengo una señal más clara. También utilizo esto, que es el indicador de momentum, no sé si lo llegan a ver, cuando cruza la línea de 100 y la vela abre por encima de la media móvil de 20 periodos. O sea, no solo tengo en cuenta las zonas de soporte y resistencia, sino que uso como señal, en el caso del euro en particular, el corte de 100 y la apertura de vela por encima o por debajo. Fíjense que en este caso tengo un corte alcista, bastante clarito, bastante vertical, lo que me da más confianza en la señal, y la apertura de vela por encima de la media móvil simple de 20, ¿sí? En este caso lo único que miramos del gráfico es el indicador de momentum y la media móvil simple de 20 roja, ¿sí? Fíjense que a la baja también acá tuvimos un corte, ¿sí? La vela abrió por debajo y nos dio 20 pips, 15 pips. No es mucho, pero fíjense la diferencia entre un corte más inclinado y un corte más horizontal. Fíjense que a más vertical el corte, como en este caso, ¿sí? Más importante será el recorrido, ¿sí? En la dirección al corte. Obviamente, fíjense también que las señales que favorecen la tendencia, como en este caso, ¿sí? Con la apertura de vela por debajo, ¿sí? Nos suelen dar rallies de más puntos que los que son en contra de la tendencia, ¿sí? Eso también es algo. Si yo opero en 15 minutos y dije que en 4 horas tengo una tendencia más bien bajista o lateralizada en el día de hoy, pero supongamos que si en 4 horas determinamos que la tendencia hubiera sido bajista, las señales bajistas en 15 minutos nos van a dar probablemente más pips que las alcistas, ¿sí? Entonces, si tenemos una señal alcista en gráfico de 15 minutos, no quiere decir que no puedo o no debo entrar al mercado, sino simplemente me está diciendo que entre por menos puntos. Y cuando la señal es a favor de la tendencia del mercado, como aquí, bueno, estamos en el buen camino y podemos pedirle al mercado que unos puntos más de lo habitual. Pero de todas maneras recordemos algo, la cantidad de puntos que podemos pedir o usar de stop o tomar de límite en un gráfico de 15 minutos tienen que ser proporcional al gráfico que estamos operando. De ninguna manera podemos pretender que en un gráfico de 15 minutos y con una señal de 15 minutos obtener un profit de 100 pips, ¿sí? Porque más allá de estos días que estamos teniendo actualmente en el mercado, sabemos que el euro mueve 100 puntos entre máximo y mínimo a lo largo de todo un día, ¿sí? Entonces no podemos pretender que una señal de 15 minutos me dé ese recorrido porque el precio fluctúa más de 80.000 veces por hora, ¿verdad? Es una cosa así de ilógica y irrazonable, ¿verdad? Pero bueno, la idea es usar cualquier indicador, el que más les convenga. Yo en mi caso en particular con este par y en esta temporalidad uso Momentum y la media móvil 20 de simple, ¿sí? Como indicadores o como disparadores, perdón, de las operaciones. Enrique, siempre y cuando no pase el precio, sí, Enrique, es lo que acabo de decir, que la zona de 98.13 para el yen es una zona de inflexión, como podríamos bien, 98 en realidad es una zona de inflexión tanto por el FIBO como por el objetivo del triángulo. No solamente por el triángulo, sino por el Fibonacci, como les decía. A ver, voy a leer bien lo que dice Abel. No, Abel, no debería haber concluido en pérdida si alguien hubiera seguido la operación, porque fíjate que en realidad el precio nunca abrió, o sea, nunca vimos una apertura de vela de 4 horas o de lo que fuera. Ahora les muestro el gráfico, ¿sí? Nunca vimos una apertura de velas por debajo del triángulo, ¿sí? En ningún caso el precio quebró la base del triángulo, entonces nunca me dio una señal de entrada bajista, este triángulo en particular, ¿sí? Sí, a ver, nos entendemos. ¿Podemos decir que un triángulo es una figura de continuación? Sí, podemos decir.
pero podemos decir también que el par respetó la línea de tendencia alcista, ¿sí? A ver si nos entendemos. Para que una figura se cumpla, el precio tiene que quebrarla en algún momento. Y en este caso, a la baja, nunca la quebró. Entonces, no hubiera sido nunca una operación de pérdida porque no hubiera sido nunca una operación. No hay un punto de entrada en esta operación, en este triángulo. No veo ningún punto de entrada a la baja. El precio probó, nunca lo rompió y lo rompió al alza. Jamás con esta figura yo hubiera entrado a la baja. No, a menos que hubiera tenido una apertura de vela por debajo de esta línea alcista. ¿Nos entendemos, Abel? No es que uno pueda predecir tampoco que va a romper al alza o a la baja. Hay que esperar una confirmación de la figura. En este caso, la figura quebró, lo podemos bajar a una hora, vemos, está bien, vemos una apertura de vela por encima. En realidad, siguiendo el gráfico de 4 horas, la verdad es que uno tendría que haber entrado en esta vela negativa, ¿sí? Pero también sabemos que las divisas suelen completar pullback, ¿sí? Entonces, si rompió la línea bajista y abrió tanto por encima de la misma, lo coherente hubiera sido esperar que realice un pullback hasta la zona de 93.80, 94 y ahí entrar bullish, ¿sí? Pero no por la figura en particular, sino por la rotura de la línea de tendencia bajista y por el gran respeto que mostró por la línea de tendencia alcista. Bien, Cristal, muy buena pregunta. Tanto para fijar los take profits como los stop loss con referencia al riesgo, obviamente lo que suelo utilizar son las mismas soportes, resistencias y medias móviles que les estoy mostrando. Como en este caso, ¿sí? Si entramos a la alza, por ejemplo, depende de cada caso, ¿no? Estamos hablando de un gráfico de 4 horas. Si vemos que el par aquí rebotó en la línea alcista y se movió al alza, bueno, mi stop loss va a ser por debajo de este mínimo de la vela anterior, ¿sí? Porque sin duda rompería la línea, ¿sí? De tendencia alcista, que fue la que me dio entrada al mercado, y perdería mi trade. O sea, ¿cuáles son las condiciones que elegimos para entrar al mercado? A ver, en este caso, el euro en 15 minutos. Que el momentum cortara la línea de 100 y que el precio abriera por debajo de la media móvil de 20, ¿verdad? Si el precio rompiera la media móvil hacia arriba, o si el momentum se me diera vuelta hacia arriba, como en este caso, fíjense que no hubo apertura de vela por debajo, pero el momento se dio vuelta. Si se pierden las condiciones que me dan entrada al mercado, decimos que la operación deja de ser válida y por ende tengo mi pérdida. Si estoy trabajando en este gráfico de 15 minutos y tengo una señal bajista aquí, ¿sí? Mi stop loss estaría por encima de algún máximo previo que no supere los 20 o 30 puntos en un gráfico de 15 minutos, ¿sí? El stop loss yo en general lo tomo más como una proporción en relación al gráfico y a la divisa en la que estoy trabajando. En el euro o la libra, si estamos operando en gráfico de 30 minutos, ni el stop loss ni el limit pueden exceder un promedio de 20 o 30 puntos, ¿sí? En el Shell quizás menos en gráficos de 30 minutos. Pero si estamos hablando de gráficos de 4 horas, la libra, si la miramos, vas a ver que da señales en 4 horas. No voy a pedir 20 o 30 puntos ni voy a usar un stop similar. Yo en la libra probablemente ponga mi take profit si veo señales en 4 horas en un promedio de 60 puntos y el stop un poquito arriba de 30, 40 puntos, no más que eso. ¿Sí? Nos entendemos, tanto para fijar un limit como un stop, hay que tener coherencia en relación al gráfico que estamos trabajando. Fíjense aquí, la libra, que es la línea de 4 horas, también podemos considerar que es un triángulo de alguna manera, pero en realidad lo que estamos viendo aquí son nada más y nada menos que dos líneas de tendencia. Olvidémonos que forman un triángulo, ¿sí? Por ahora la línea inferior fue testeada y respetada varias veces. Donde quiebre esta línea y la libra se dispara alcista. No por mucho quizás, pero se va a disparar 100 o 200 puntos, sin lugar a dudas. Sí, fíjense que la media móvil de 20, justamente el precio hoy llegó justo hasta ahí. En la libra la respeta mucho también. Enrique dice, yo no he hecho que se opere en contra de la tendencia. Sí, bien, las operaciones son más arriesgadas, o sea, cuando alguno de los dos, por ejemplo el euro GBP, es un par que a veces vemos que el euro cae y la libra no, entonces vemos que la libra está atrasada. Cuando la libra empieza a caer nos da una oportunidad en el euro GBP quizás, pero no siempre es así, ¿sí? La verdad, para hacer scalping yo no usaría los pares esos que estamos hablando.
Duque sí existe un promedio de los PIBs normales por los periodos más conocidos, hay estudios al respecto, estos días no los están respetando, pero sí existen. Bartol, FX, sí, debería haber roto hacia abajo, pero nunca lo rompió, ¿sí? En eso nos pusimos de acuerdo. Edgardo, cuando las operaciones se van en contra, ¿hasta dónde aceptas perder? Bueno, creo que ya se los expliqué. Depende del gráfico en que estemos trabajando, ¿sí? Si en gráficos chicos, no más de 20 puntos, en gráficos más grandes nos podemos arriesgar a 40 o 50, depende del par, pero no más allá de eso. Ventis pregunta, bueno, más o menos lo expliqué, cómo entrar al mercado, hay muchísimas formas de entrar. Abel, me imagino que si seguís refiriéndote al famoso yen, pero si lo miramos hasta en 15 minutos, vas a ver que ni siquiera en 15 o en 30 logró pasar el mínimo del triángulo, ¿sí? Fíjate que tomando los primeros 2 puntos, los mínimos de 4 horas, nunca en ningún momento abrió una apertura de vela por debajo del triángulo, ¿sí? Por debajo de la línea alcista. Gregoli, la verdad es que el indicador ATR no sé cuál es, el que me estás preguntando, lo voy a chequear, no quiero decir nada al respecto, voy a ver de qué me estás preguntando, si me lo aclarás mejor. Y Bruno, sí, claro, el método de Elder siempre es mejor utilizarlo en tendencia, ¿sí? En rango no nos va a dar menos puntos, ¿sí? No digo que las señales sean buenas, lo que importa del sistema de Elder es que el indicador de momentum corte de la manera más vertical posible, ¿sí? Como estamos viendo el gráfico de 4 horas, acá fíjense que si la próxima vela de 4 horas del yen abre por encima del cierre de esta, del actual, ¿no? Que se está desarrollando, el indicador muy probablemente corte la línea de 100, abra por encima de la media móvil de 20, nos está dando un corte bastante vertical, por lo que sería más que coherente. Bueno, les voy a tener que pedir disculpas, pero el average to range, yes. Pero realmente tenemos que ir terminando la sesión. Por si me quieren agregar al Messenger, también les estoy dejando mi dirección de correo privado, por si tienen alguna otra pregunta para hacer, con gusto los voy a atender. Gracias a ustedes, a mí me gusta muchísimo estar aquí, espero que lo hayan disfrutado, bueno, cualquier cosa, ya saben dónde escribirme. Para el par en el día de hoy. Si se fijan ustedes, en la zona de 1.2580, 1.2590, tenemos 1, 2, 3 máximos de velas previos, más un mínimo de vela previo aquí, ¿sí? Por lo que para mí, mi última resistencia para el día de hoy, cuando estaba en 24 y pico, era una clara, 2580, 2590, esta zona de máximos, ¿sí? Se convierte en una zona de resistencia. Que quede claro algo importante, yo siempre digo zonas, ¿sí? Si estamos diciendo que es 2590, bueno, acá tenemos una vela que llegó hasta 2580, ¿sí? Tenemos un máximo en 0,4, uno en 84, más o menos es una zona, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta eso, ¿sí? No estamos hablando de un valor puntual y específico. Es muy difícil determinar y decir, bueno, va a llegar justo a 26,29 y ahí va a rebotar y volver. No suelo hacer ese tipo de análisis. Yo busco zonas, ¿sí? Empecemos calculando que estamos en 24.92, ¿sí? Para el euro, en particular, ¿sí? En este caso, tenemos una primera zona, fíjense acá, en la zona de 25.30, 25.20, con un mínimo, otro mínimo, ¿sí? En realidad, este ejercicio que estamos haciendo ahora de revisar hacia atrás los primeros soportes o resistencias para cada par, ¿sí? En este caso hubiera sido 25.30 el primero y la zona de 25.80-90 el segundo, ¿sí? Me siguen, ¿no? Lo mismo hacemos para abajo con los soportes. No quiero ser muy repetitiva, quiero ir despacio y quiero apurarme para que ver todo. Ustedes vayan diciéndome cómo vamos yendo, ¿ok? Bueno, les decía, para determinar estos niveles de soporte y resistencia no hay que mirar nada más que una pantalla hacia atrás. Lo coherente sería... Bueno, sin interrupciones vamos a comenzar aquí. Les cuento que en general cuando yo planeo un seminario como estos, elijo algún indicador o tema específico y trato de enfocarme en ese tema específico para explicárselos, ¿no? Entonces busco material, lo armo, lo configuro. Hoy la idea es hacer algo distinto a eso. La idea es hacer, como vi que por ahí tecleaba Digoro, que me mandó un mail y le comenté,
y en base a eso, precisamente a las muchas consultas que recibo al respecto, es hacer un panorama general de por qué y cómo uno opera, ¿no? Tanto en el intradía como en el largo plazo o lo que fuera, ¿verdad? La verdad es que el trading va variando, el mercado va variando de condiciones, y uno tiene que ir adaptándose a las mismas, ¿verdad? Pero en general los pasos a seguir para una operatoria existen, tiene un orden y un porqué, ¿no? O por lo menos para mí, y ese es mi plan, mi estrategia, y es lo que hoy me gustaría compartir con ustedes. Vamos a tratar de hacerlo lentamente y vamos a ver si nos da el tiempo. No tengo problemas en que vayan haciendo preguntas, así que, bueno, vamos a ver si empezamos un poquito con el tema. En realidad, yo no suelo mostrar lo que son mis gráficos, ¿sí? Acá estamos viendo euro y libra, franco y yen en 4 horas. No suelo mostrar mis gráficos no por una cuestión de que no quiera compartir los métodos de trading, sino porque siempre les recomiendo no usar más de 2 o 3 indicadores. Y la verdad es que ustedes fácilmente pueden ver que hay más de 2 o 3 indicadores por pantalla. Pero en realidad, todos esos indicadores tienen un porqué y yo los utilizo en distintos time frames, ¿ok? ¿ok? Hasta aquí se entiende cómo determinamos el primer paso, que sería determinar los soportes y resistencias del día. Ahí agrandé un poquito el RSI y el momentum, a ver si se ven un poquito mejor. ¿Estamos bien? Bien, ¿se ve bien ahora? Perfecto, espero que no estén viendo la pantalla. Otro elemento que le suelo prestar mucha atención en el gráfico de 4 horas, y que ahora están un poco alejados del precio, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser muy importantes, son esta media móvil rosa, que deben ver acá arriba del todo, es una EMA, una media móvil exponencial de 200 periodos, y esta más marroncita, que quizás se pueda mezclar un poco con esta amarilla, pero bueno, espero que lo vean bien el color, esta marroncita, que también es una media móvil exponencial, pero de 60 periodos. Tanto la de 200 como la de 60, las miro nada más que en gráficos de 4 horas. ¿Me siguen? ¿Sí? La idea es que, vamos a ver si podemos mirar un poco hacia atrás, tanto en el euro como en la libra, más que nada, actúan como soporte o resistencia natural. Fíjense aquí que la vela de 4 horas le costó pasarla, pero una vez que confirmó la rotura de la misma, el par se mantuvo por encima, y todas las veces que fue rebotando en esa EMA que actúa, en general decimos que son soportes o resistencias dinámicos, ¿sí? Que van variando a través del tiempo, ¿sí? Tanto la EMA rosa de 200 como la marrón de 60 periodos, ¿sí? Solamente en gráfico de 4 horas. También es importante tener en cuenta que el cruce de estas EMAs, fíjense de cuándo viene el cruce, que la de 60 cortó la de 200 en la zona 1.57, no como señal de operación, ¿sí? Pero dan un aviso, este cruce de 200 y 60 nos avisa 4 distintos periodos de tiempo, no los utilizo en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Yo puedo distinguir, prefiero tener todo junto y decir, bueno, cuando miro 4 horas miro una cosa y cuando miro 30 minutos miro otra. Es mi forma. Alguien podría duplicar gráficos, tener 2 gráficos de euro y decir, bueno, uno uso para uno 30 minutos, uno para 4 horas. La verdad es que yo me acostumbro a hacerlo así. ¿Sí? Entonces, empecemos con un gráfico de 4 horas. Tomo el euro por tomarlo como ejemplo. Si se fijan, el seteo de la libra es muy similar que al del euro. A ver, perdí el gráfico. Acá estamos. Tenemos 4 medias móviles, que les voy a explicar cada una por qué es, y en general a este par, cuando está en tendencia, suelo usar el indicador de momentum, ¿sí? Seteado al close, ¿sí? Al cierre de velas, y el indicador RSI. Espero que, otra vez, disculpen, vuelvo a cerrar y no a minimizar. Fíjense que la libra también tiene las 4 medias móviles, y el indicador de momentum y RSI. Sé que quizás así en el tamaño se pierde un poco, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Obviamente esta no es la hora para hacer este tipo de trabajo que vamos a hacer ahora, y vamos a ir explicando, uno por uno los indicadores,
Pero lo que yo suelo hacer es cuando comienzo mi día de trading, alrededor de lo que serían las 4 o 5 horas de Nueva York, o sea, cuando inicia la sesión americana, es analizar el gráfico de 4 horas de cada par. En este caso, vamos a aproximarnos un poco, ¿sí? Pues se ve muy chiquito. Busco lo que serían los soportes y las resistencias y a mirar el gráfico, no solamente una, sino una, dos pantallas hacia atrás, ¿sí? Han visto el ejercicio que hice de retroceder. El caso es que históricamente en la zona de 1.24 el par no está desde hace cuánto, más de un año, ¿sí? 2 años y medio, que no está en esta zona. Entonces lo coherente sería retroceder el gráfico de 4 horas, como lo estoy retrocediendo yo, hasta volver a 2 años y medio atrás, ¿sí? Y buscar, cuando el precio estuvo en esta zona, fíjense aquí, ¿sí? ¿Qué soportes y resistencias tenemos? Nuevamente aquí, fíjense, tenemos un mínimo de vela en la zona de 1.25, 25, o sea que mi zona de 24.80, perdonen. Sí, ahora les leo un poquito el chart, a ver qué es lo que no están viendo. Permítanme que termine con esta idea. Les decía que revisando hacia atrás vamos a ver que también la zona de 1.20, como les decía, 24.80, 25 está generando, fíjense, mínimos y máximos de vela, por lo que así determinamos los soportes y resistencias que vamos a considerar en el día. Acá me están diciendo que no se ve el RSI. Bueno, vamos a agrandar los gráficos. Por ahora, la idea es mostrarles cómo determinamos soportes y resistencias a partir del precio actual, teniendo en cuenta que obviamente a esta hora ya no es hora para hacer esto, porque a partir de aquí sabemos que estamos al fines de la solución europea, si no me equivoco. El cambio de hora me tiene un poco con mareada, pero ya no tenemos sesión europea, estamos a fines de la americana, por ende, no es el mismo el volumen que se mueven las divisas, y los soportes o resistencias que fijemos ahora no van a tener la misma validez porque va a ser difícil que los alcance. Pero la idea es que entendamos que analizando para el intradía tenemos que partir del gráfico de 4 horas y mirar lo que yo les